Joel, te quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué en Mateo 23 dice, y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad? Y Apocalipsis 3.5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Bueno, primero que nada es importante que entendamos una cosa. Si nosotros vemos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que el que lidiare legítimamente es el que va a ser coronado. ¿Por qué no dice que el que lidiare legítimamente? Porque si yo me sacare un ojo o hiciera esto y lo otro, pero no lo hago de acuerdo a las escrituras, de nada me va a servir. Si nosotros analizamos allí Juan, capítulo 7, versículo 38, dice, creed en mí como dice en las escrituras. Entonces, si nosotros queremos recurrir a alguna información que necesitemos de educación, pues tenemos que buscar la ley educativa o el programa. Nos tenemos que ir a la fuente original. En este caso nosotros tenemos que acudir a las escrituras. Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que lo que diga la palabra de Dios, eso debemos decir nosotros. Y si no lo dice, debemos guardar silencio. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en aquello que se nos dice. Podemos ver allí al apóstol Pablo, allí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, donde dice, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, cerciorándose si las cosas eran así. Ellos trataban de comprobar aquello que se les decía. Entonces, si yo quiero hacer las cosas de una manera correcta, tengo que recurrir a las escrituras. Dice allá en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice que nosotros debemos preguntar por las sendas antiguas. ¿Por qué por las sendas antiguas? Porque sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Allí dice en Éxodo 6, versículo 7, que de él formó un pueblo. Fíjense bien, allí en Romanos, capítulo 9, versículo 4, dice que a este pueblo le fueron dadas las promesas, la data de la ley. Todo le fue dado a ellos. Sin embargo, nosotros podemos ver, ya trasladándonos hasta los tiempos de Jesús, pues Jesús vino primeramente a ellos, porque el que es buen juez por su casa empieza. Por eso cuando envía a los apóstoles a predicar de dos en dos, les dice, por camino de samaritanos y de gentiles no iréis. ¿Por qué? Porque primeramente vino a su casa. Ahora, si nosotros vemos allí en Mateo, capítulo 23, versículo 3, Jesús le dice, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque la verdad ellos la tenían. Pero si nosotros analizamos ahorita en nuestros tiempos, las personas que tienen una Biblia, porque ahorita es accesible para cualquier persona tener una Biblia, pues allí tienen la verdad. Dice en Juan 17, versículo 17, dice que es verdad, tu palabra es verdad. Pero si yo no la escudriño, pues cualquiera va a venir y me va a cuentear, como vemos hoy en día. Vemos multitud de congregaciones, multitud de instituciones que se dicen tener la verdad, pero si nosotros lo analizamos con Isaías 4:1, ellos quieren nada más que sea nombrado el nombre sobre ellos, pero quieren elaborar su propio pan, su propia doctrina. Ahora vamos viendo lo que Pablo le dice allá en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero vamos viendo por qué le dice esto. Dice ahí enseguida, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Qué pasa si yo tengo la doctrina correcta pero mi testimonio es malo? Voy a hacer que las demás personas blasfemen por causa de mí. Van a decir, no, pues mira cómo está este. Pero si yo soy una persona que trato de hacer las cosas correctamente, pero la doctrina está equivocada, pues voy a ir mal. Se necesitan ambas cosas.
tanto que mi testimonio sea bueno como que la doctrina sea la correcta, esa que Jesús les enseñó a los apóstoles. Recuerden lo que dice allá en Juan 7, versículo 16, Jesús fue muy claro, dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Él vino a enseñarnos esa doctrina. Esa doctrina los apóstoles nos la transmitieron a nosotros, lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4:1. De esa manera que ellos nos enseñaron, de esa manera nosotros nos debemos conducir. Ahora, regresando al pueblo de Israel, a ellos les fue dada la data de la ley, pero ellos fueron cegados por causa de nosotros, para que ese conocimiento también llegara a nosotros, para que nosotros también tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Dice allá en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aquí está la oportunidad, la salvación de Dios es para todos. Jesús vino a morir por usted y por mí y por todos, pero si yo no acepto ese llamado, hago vana la muerte de Jesús. Ahora vamos viendo una cosa. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, desde el momento que creíste, fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué somos sellados? Si nosotros vemos allí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: para el día de la redención. He allí la importancia de creer en Jesús. Dice en Juan 11, Juan 11, versículo 25, dice: que creyera en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. ¿Por qué dice esto? Porque cuando vengan aquellos momentos difíciles, aquellos momentos agrestes, dice en el Salmos 91, del 1 al 7, o del 7 al 10 más bien, dice que esas plagas no le pegarán a uno, porque vamos a tener la señal de nuestro Padre Celestial, ese Espíritu que Él nos ha enviado, ese Espíritu por el cual Jesús rogó para que se nos enviara, para no dejarnos huérfanos, dice allá en Juan capítulo 14, del 16 al 18. Entonces nosotros, al tener ese Espíritu, tenemos esa protección divina. Y aquel día que nuestro Señor Jesucristo vuelva de nuevo, porque Él se fue, así como Él vino al morir y vencer la muerte, Él se volvió a ir, dice en Hechos capítulo 1, del 9 al 12, que Él se va. Y se aparecen dos varones vestidos de blanco y dicen: no estéis tristes, que así como lo veis ir, lo verás venir. Ok, ¿qué pasa si yo acepté a Jesús, pero estoy muerto, estoy en el polvo de la tierra? Pues dice que al venir Jesús, dice allá en Juan 5:28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Pero ¿qué va a pasar si alguien estuviere vivo? Dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 y versículo 52, que seremos transformados. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos esa protección. Entonces nuestro Padre ha preparado un reino para nosotros, y aquel día que nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros reinaremos con Él sobre la tierra. Dice en Apocalipsis 5:10 que seremos reyes y sacerdotes. Incluso el ángel Gabriel, cuando habló con María, le dijo: este será grande y heredará el trono de David su padre. Así dice en Lucas 1:32. ¿Dónde estaba el trono de David? Pues estaba en la tierra, estaba en Jerusalén. Desde allá saldrá la ley y los estatutos y todo. Lo dice en Isaías capítulo 2, versículo 3. Es así como espero que tengamos cuidado con aquellos que nos enseñan. Porque Satanás también, cuando se acercó a Jesús, se acercó con las Escrituras. Sin embargo, Jesús, como escudriñaba las Escrituras, con las mismas Escrituras le respondió. Entonces hay que hacer lo que hacían los de Tesalónica: cerciorarnos que aquello que nos están diciendo es lo correcto. Si no, aquel día nuestro Señor Jesucristo nos puede decir: apartados de mí, obradores de maldad. O de lo contrario, Él confesará su nombre delante de Dios y delante de los ángeles. Por eso es importante que busquemos hacer lo correcto, que no nos dejemos mangonear por cualquiera. Ahorita está lleno de iglesias y de denominaciones, pero Jesús solamente formó una. Y el día que venga, viene por esa iglesia pura y sin mancha. La iglesia que Él fundó con los apóstoles, esa iglesia que tuvo que huir por los desiertos para no ser destruida. Recuerden que a Jesús lo mataron los soldados romanos y era Roma quien perseguía a la iglesia primitiva, a la iglesia original. Entonces, el lidiar legítimamente es estar en lo correcto.
hacer lo correcto, si no de nada nos va a servir. Y lo dice muy claro 2 de Timoteo 2:5. Y nosotros que ya hemos atendido su palabra, dice allí mismo en 2 de Timoteo 2:15, dice que nosotros debemos trazar bien la palabra de verdad, porque si no la trazamos corremos el riesgo que dice en Gálatas 1:8, seremos anatemas, seremos malditos. Es por eso que yo quisiera invitar a todos esos que se dicen cristianos, que primero chequen bien las escrituras antes de andar llevando gentes al abismo, que se pierdan totalmente, porque es de sumo cuidado y de suma importancia y relevancia que nosotros nos preparemos antes de ir a llevarle el mensaje a las personas. Mi deseo es que Dios los bendiga. Paso a vos. Ok. Gracias.